El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Vitalab. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad me acompaña alguien súper querido, una persona que, admiro muchísimo su capacidad de superación, que nos conocimos en plena pandemia y, acudía a consulta a estudiar y aprender, y eso es lo que hace que se logren cosas y objetivos. Él es el doctor Ignacio Poyoli, ya actualmente médico cirujano, egresado de nuestra Universidad de Carabobo. Bienvenido, gracias por aceptar. Gracias por la invitación. La verdad es que, primero, para mí es un honor poder estar ahora de este otro lado. Ya habíamos grabado una vez diferente. Pero bueno, verte hacer este tipo de dinámicas me parece que es muy cool y además me genera mucha satisfacción de que podamos hacer medicina de este tipo para llegar a mucha gente. Me encanta. Gracias de verdad por estar aquí conmigo. Lo que quisiera conversar contigo es algo muy bonito para que le llegue a las personas que están ahorita estudiando medicina. Y a su vez, a todas las personas que están tal vez ejerciendo su año de rural o que van a pensar entrar a algún posgrado, porque a veces no nos hablan de esa transición que va de la universidad a la práctica clínica diaria y no es tan sencillo porque nos estamos enfrentando a un mundo ya solitos donde no tenemos a los profesores, donde no tenemos a nuestros compañeros. Y me pareció pertinente hablarlo con alguien que lo está viviendo en este momento y que lo acaba de vivir, y por eso quise conversar de este tema contigo. ¿Cómo puedes describir esa transición de la universidad a tu práctica clínica en tu ambulatorio, donde ejerciste y donde estás trabajando? Yo creo que esa transición debe comenzar antes de que nos entreguen el título. ¿Por qué? Porque si nos involucramos desde antes, desde los primeros años, inclusive tuve la oportunidad de hacerlo antes de entrar a la carrera, porque tengo familiares que son médicos y pude estar en ese environment desde temprano. Pero si nos involucramos antes, podemos comenzar a construir esa capacidad de estar para otro ser humano de forma empática, de forma honesta, crear esa comunicación asertiva que nos va a llevar después a poder no solamente académicamente ser buenos, sino humanamente ser buenos médicos. Eso te va a ayudar mucho y además genera en esa otra persona que la única razón por la que tú estás ahí es para ayudar a ese segundo o tercero, si es la familia. Es creando esa buena relación, esa buena forma de llegar a esa otra... Sin duda. ¿Y qué habilidades consideras tú que hayas adquirido en tu práctica de estudiante en la universidad? ¿Consideras que fueron más útiles en tu primer año como médico general? La verdad es que me gustaría hacer énfasis en dos grandes enseñanzas de dos grandes maestros. Uno, del doctor Alexis Riera. ¿Por qué? Porque el doctor Alexis tiene ciertos mensajes para llevar a casa. Uno de ellos es que lo más común siempre es lo más común. Entonces eso te lleva a poder entender de que estadísticamente la medicina está muy clara. Si tú tienes un paciente de cierta edad, de cierto sexo, con ciertas características, tú en tu cerebro puedes comenzar a crear porcentajes de este paciente probablemente pueda tener esto. Y eso te lleva a que sea mucho más sencillo poder entenderlo y organizarte. Y con esta palabra de organización me llevo a otra enseñanza, no del doctor Alexis, sino del doctor Pablo Rivas. Le mando un saludo al doctor Pablo, que nos enseñó en la cátedra de neurología en tercer año a sistematizarnos. Si tú te sistematizas desde el primer momento en el que llega el paciente y te das cuenta de todas aquellas características y haces un plan de trabajo, es mucho más sencillo todo. Organizas tus ideas, lo llevas a la parte estadística como lo que nos enseñó el doctor Alexis y todo va a ser mucho más sencillo. Claro, y ponemos en práctica nuestros conocimientos, Claro. organizando Claro. todo y, por supuesto,
puedes abrir el campo de indagar Claro. en función a lo que tú te estás Y pedir planteando. ayuda. Cuando no sepas algo, e inclusive cuando lo sepas, pero entiendas tus límites, siempre pide ayuda. Es un mensaje claro. Mira, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al comenzar a atender pacientes de forma independiente? Yo creo que el mayor desafío es, primero, entender el límite del médico general. Y entendiendo ese límite, puedes potenciar lo que puedes hacer. Y segundo, poder llevar todos los conocimientos que tienes a realidades como la nuestra en este tipo de situaciones de nuestro país. En países de pequeños o medianos ingresos es muy importante entender que tenemos limitaciones en infraestructura, tenemos limitaciones en recursos para poder generar esos cambios en los que buscan los pacientes. Pero tener buena comunicación con los pacientes, poder tener trabajo de hormiguita, te puede llevar a que cosas que pareciera que no puedes hacer, sí las puedes hacer en países como el nuestro. Claro que sí, haciendo las cosas bien. Claro. ¿Has tenido miedo, inseguridad, dudas? Siempre, siempre. ¿Cómo lo manejas? Y creo que lo más importante es reconocerlo, no solamente eso, sino que además el miedo te lleva a seguir estudiando. El miedo te lleva a seguir preparándote, entrenándote. Y cuando dejas de tener miedo, es cuando realmente tienes que tener miedo de lo que vas a hacer. Porque el ego llega a un punto en el que te puede decir, ¿para qué voy a volver a repasar esto? ¿Para qué voy a volver a estudiar esto? ¿Para qué voy a pensar en pedir ayuda? Y en ese momento es que comienzas a hacer las cosas mal. El doctor Alexis siempre da ese consejo, Claro. que hay que bajar el ego Claro. para poder hacer las cosas bien y poder pedir ayuda porque, bueno, no podemos trabajar Por solos, supuesto. somos un equipo. ¿Y cómo has enfrentado ese miedo? ¿Qué haces cuando has sentido eso? Bueno, la verdad es que en primer lugar tienes que poner los pies sobre la tierra, respirar y decir, ok, ¿en qué situación estoy? No es lo mismo tener miedo que tengas un paciente emergenciado enfrente o que tengas algo que se pueda manejar con un grupo con un equipo en donde tú estabilizas y dices, ok, pido ayuda, o utilizo herramientas psicológicas, bueno, como nos pudiera haber escrito Dianita, para poder aplicarlas. Si tú estás tranquilo y no dejas que ese miedo te paralice, puedes hacer las cosas bien. Muy bien, esa es la idea. En base a la construcción de la confianza con el paciente, ¿cómo ha sido tu experiencia ahorita que estás de este lado? Yo creo que el pilar de la confianza es la comunicación. Y la comunicación asertiva y sencilla. Cuando tú tengas un ser humano enfrente que no entienda, que no haya estudiado medicina, tú tienes que utilizar un lenguaje básico, pero que te lleve a que esta persona entienda la gravedad o no de la situación por la que está acudiendo a pedirte ayuda. Entonces, si te comunicas bien, si sabes describir bien cuál es la situación real, creas confianza y creas un vínculo que esa otra persona no solamente se va a sentir en confianza de volver a ti o de mantenerse en el equipo. E inclusive, si tú no creas ese vínculo, muy probablemente no puedas generar eso a largo plazo. No puedas generar que el paciente se quede contigo a largo plazo. Claro, y eso incluye el seguimiento, sí, supuesto. dependiendo de la patología que tenga, Claro. obviamente, pero eso incluye ese seguimiento constante. a E cada inclusive uno de en esos patologías que pacientes. son agudas y no son crónicas, puede volver a ti después, Por otra razón. por alguna otra razón. O referir a algún colega, Exacto. a algún amigo, algún familiar. Cuéntame una cosa, ¿cómo ha sido la interacción con los especialistas en este primer año de tu práctica clínica? Ese equipo de trabajo lo deberías comenzar a construir en pregrado, porque comienzas a pensar, ok, si necesito un cirujano general, ¿a quién voy a llamar? Si necesito un infectólogo, ¿a quién voy a llamar? Entonces, eso se puede construir junto con una relación entre especialidades en donde puedan después beneficiarse el paciente por ese trabajo en equipo que se puede hacer. Ay, que puedas tener ese acceso Claro. a esa persona, bien Claro. sea por una llamada, un Claro. mensaje, algo Que sea más rápido que buscar a quién voy a llamar si tengo este problema. esa mano amiga ahí que Exacto. te acompaña. Exacto. Mira, dime algo, ¿qué estrategias utilizas tú? Bueno, que las utilizas desde antes para tú mantenerte actualizado en tu práctica médica. Yo creo que todos, algún porcentaje de nuestros ingresos tiene que ir a ese entrenamiento continuo, a esa educación médica continua. Yo creo que una de las dos plataformas que más tendríamos que tener, inclusive las instituciones donde nos formamos, invertir en que todos tengamos acceso a eso, es UpToDate y ambos. Son plataformas que nos permiten
de forma bien concisa, de forma bien práctica, tener acceso a cualquier tópico que tú busques, a cualquier tópico con el cual quieras actualizarte o tengas un paciente de que quieras revisar un tema. Esas dos plataformas son esenciales para cualquiera que quiera volver a leer Esto algo. es de suma importancia porque, como bien dice la gente, desde hace muchos años, estudiar medicina nunca se acaba y eso es real. Y si nosotros estamos en esa educación médica continua, en cualquier tópico, porque bueno, tú vas a hacer un posgrado y probablemente no sea lo mismo que el mío, pero siempre todo se unifica, siempre todo llega a un mismo fin y si todos nos preparamos, por Yo creo supuesto, que eso la es mejor. frase que más debemos quitar de nuestro diccionario es: las cosas yo las hacía así en mi tiempo. Eso no debería, o sea, eso deberíamos tacharlo del diccionario médico. ¿Por qué? Porque todo cambia todos los días. O sea, el artículo que salió hoy, probablemente mañana Sea mentira. ya sea obsoleto. Entonces no existen verdades absolutas, sino pensamientos absolutistas. Es así, es así. Mira, si tú pudieras darle un consejo a algún alumno, algún estudiante de medicina que esté próximo a graduarse, ¿qué le dirías? En primer lugar, que comience a publicar estudios, que haga cualquier cosa que genere un currículum robusto. Segundo, que se involucre en diferentes tipos de especialidades. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos al llegar que sabemos exactamente de qué nos queremos especializar y realmente si te involucras un poco más en las diferentes opciones que tienes, quizás puedas entender de que no todo es ser internista, no todo es ser anestesiólogo, no todo es ser cirujano. Existen subespecialidades que quizás puedan hacerte un poquito más feliz. Eso por un lado. Y tercero, en no subestimar la salud mental. Tenemos que considerarnos no solamente en primer lugar, sino crear herramientas individuales y junto con especialistas en eso para que las diferentes situaciones difíciles que todos vamos a vivir sepamos manejarlas, tanto para ese paciente como para nosotros después. Deja secuelas el burnout. Es algo que no debemos normalizar, es algo que en países como el nuestro está subestimado y genera un impacto muy negativo en todos, no solamente en cómo tratas a ese paciente, sino qué queda de ti. No seamos pacientes viendo pacientes. Claro, ¿no? Y en lo que queda de ti en relación a tu Claro, ámbito social, a tu claro. familia, Ujú. a tu entorno, eso influye en todo lo que viene posterior. ¿Qué aspectos crees tú que se deberían reforzar en la educación médica para facilitar esa transición de ser estudiante a ser un profesional? Que sea medicina aplicada, que siempre haya eso que estudies, eso que te den en la clase, sea aplicada a casos clínicos, sea aplicado en otros países existen, e inclusive lo están intentando implementar en la universidad, estas unidades para hacer una especie de simulación. Entonces, si tú estás estudiando shock cardiogénico, estás estudiando shock séptico o sepsis o lo que sea, que se demuestre en ese escenario cómo probablemente te pueda llegar y qué es lo que tú debes hacer. Si tú desde antes ya lo comienzas a aplicar, vas a dejar a un lado las improvisaciones. Y justamente en esas improvisaciones es que vienen los errores. Por supuesto que nunca va a ser igual a como va a suceder con un ser humano, pero va a ser lo más cercano posible a eso. Entonces ahí el error probablemente disminuya mucho más. Mira, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción que experimentaste en este primer año de ti estrenándote como médico? He tenido muchas, pero yo creo que la que más me ha gustado es que mis guardias generalmente eran los martes, en donde hice mi artículo 8 y quedé siendo el médico los martes. Entonces, que los pacientes después me escriban o las personas que vivían cerca de esa comunidad, sabiendo de que iba a dejar una especie de huequito y que no, ellos me referían que no iba a ser igual sin mi presencia ahí, creo que habla del trabajo que pude haber hecho en ese lugar. Y creo que de eso se trata de que a los lugares donde vayamos, ya sea como médicos o como seres humanos, los dejemos un poquito mejor de cómo los encontramos. Y siempre demos la mejor versión de nosotros. Eso nos va a generar realmente para lo que estamos hechos, ser los mejores. Es así. No, y eso que dices es bien importante porque a veces creemos que estamos haciendo un trabajo de hormiguita y que tal vez tú dices, bueno, aquí nadie me está viendo, nadie está viendo lo que yo estoy haciendo, a nadie le importa lo que yo estoy haciendo, pero cuando te das cuenta y te lo demuestran desde otra perspectiva, esos trabajitos de hormiguita sí marcan la diferencia
Y estoy de acuerdo contigo en que sin duda tenemos que dejar una huella y preferiblemente que la huella siempre sea positiva. Porque si hay algo que ese tiempo en esa comunidad me llevó, es que podemos dejar huellas positivas o podemos dejar huellas negativas. Y más como profesionales de la salud, no podemos generar más problemas de los que ya estas personas tienen. ¿Okay? Y a veces simplemente falta es que alguien los escuche. A veces ni siquiera es hacer ciencia o academia o hacer el diagnóstico más rebuscado, sino es simplemente estar para esa persona que está buscando ayuda. Es así, es así. Qué bonito, de verdad, ver la otra cara de la moneda de cuando una persona es estudiante y cuando ya te toca enfrentarte a esa realidad, y qué bonito poderlo plasmar como experiencia, y que las personas que nos escuchen, que sé que pueden haber estudiantes, personas que se acaban de graduar, que tal vez van a ejercer ahorita su artículo 8, puedan tener esta perspectiva, porque bueno, siempre hay puntos de vista distintos y esta perspectiva es bonita, de verdad que sí. Gracias nuevamente por haberme acompañado, gracias a todos por acompañarnos y de verdad estoy súper feliz de haber estado aquí contigo. Gracias a ti por la invitación, la pasé muy bien. Gracias a todos, los esperamos en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Vitalab.